Gracias por acompañarnos en este tercer episodio de InnovaPris. Esperamos que la información que nos brindan nuestros expertos les ayude a expandir su conocimiento, así como a nosotros como institución. En esta ocasión les hablaremos de las patentes, las características que poseen, sus diferentes categorizaciones y su importancia para la sociedad. Conozcamos a los expertos que nos acompañan en este tercer episodio. La licenciada Eulalia Méndez Monroy, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, 20 años de trayectoria en la Administración Pública Federal, colaboró con la Secretaría de Gobernación, el Instituto Mexicano del Seguro Social y actualmente es directora divisional de patentes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El maestro Julio César Cosbert Vázquez, químico con especialidad en alimentos y biotecnología, maestro en Administración Industrial por la Facultad de Química de la UNAM, maestro en Ciencias de la Innovación por Northwestern University, cuenta con 25 años de experiencia en el tema de innovación y transferencia tecnológica. Actualmente es coordinador de la transferencia tecnológica de proyectos de ciencias de la vida y de la salud en la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNAM. Maestro Luis Antonio Carreño Sánchez, es químico, farmacéutico, biólogo por la UNAM, maestro en Ciencias por el CINESTAB con especialidad en Genética y Biología Molecular, maestro en Ciencias por la Universidad de Austin en Texas y el Centro de Investigación en Materiales Avanzados CIMAV con la especialidad en Comercialización de Ciencia y Tecnología. Cuenta con más de 25 años de experiencia en propiedad intelectual y la estrategia de protección de tecnología aplicada a los negocios. Buenos días, bienvenidos a otro capítulo más de InnovaPris. En este caso vamos a hablar de patentes y con ello tenemos aquí en la mesa sentados con nosotros el día de hoy pues 3 expertos de México que la verdad que es un gusto y un placer poder compartir la mesa esta mañana con todos ustedes. Les doy la bienvenida a la licenciada Eulalia Méndez. ¿Qué tal? Un placer de compartir la mesa. Muchísimas gracias y también le damos la bienvenida al maestro Julio César Cosbert. Gracias. Y también, por último lugar, al maestro Luis Antonio Carreño. Muchísimas gracias por venir los 3. Muchas gracias, Mónica. Gracias por la invitación. Bueno, pues para empezar, tenemos aquí unas preguntitas que vamos a ir realizando también para poder dialogar entre nosotros. La primera que siempre surge y por el tema de patentes es, ¿qué es una patente y para qué sirve? Bueno, una patente es la figura jurídica que protege una invención. Una invención pues es algo que el ser humano crea, digamos, a través de la actividad inventiva, señala y transforma de la naturaleza, ¿no? De lo existente, tanto la materia como la energía. La patente básicamente le otorga la protección para darle un uso exclusivo de explotación en nuestro país. Las patentes son territoriales, se protegen en cada uno de los países de forma distinta. ¿Algún comentario que quieran complementar? Bueno, la duración de las patentes es de 20 años. Le da ese derecho exclusivo de explotación al titular, el cual puede ser una persona física, una persona moral. Una persona moral es una empresa, por ejemplo. Y estas patentes pueden ser en función de su objeto, que puede ser el producto, un proceso, sistema o uso, por ejemplo, en el caso de farmacia. Y bueno, también adicionalmente las patentes se pueden considerar como activos, ¿no? De hecho, muchos de estos activos, a través de estas protecciones generadas por las patentes, le pueden dar un valor o no a una empresa o a un titular, en este caso una persona moral, que sea dueño de estos activos. Por ejemplo, la empresa Apple tiene muchísimas patentes y sobre las cuales está protegido toda su tecnología, y podemos listar bastantes empresas que son muy conocidas a nivel internacional y nacional, que a través de estas protecciones permiten tener una ventaja en el mercado, y esto tiene que ver con la estrategia de protección y precisamente con el objetivo que tienen también las patentes. Genial, entonces veo que también entonces hay diferentes tipos de patentes, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían, o si hay una clasificación, como para también saber, ¿no? ¿Cómo podremos ver si hay una clasificación? Puede ser una puede ser la territorialidad, ¿no? Puede ser, por ejemplo, las nacionales. En el caso de Europa, hay una patente que cubre la Unión Europea y también tenemos una patente que es la PCT,
que es una solicitud que se hace a la WIPO a nivel internacional. No se otorga, pero simplemente nos ayuda a tener la prioridad que se dio en territorio nacional y ya cuando se decida, después de 18 meses, pues ver si se puede someter solicitudes de patentes en otros lugares, ¿no? O en otros países. En cuestión de el objeto, pues pueden ser las de producto, pueden ser las de proceso, las de sistemas, las de uso. O sea, serían como una clasificación general. Sí, generalmente las patentes están distribuidas por campo tecnológico. Es decir, en el área química hay una serie de patentes, en el área mecánica, en el área farmacia, por ejemplo. Cada uno de los campos técnicos existentes se puede proteger algo, una máquina, un aparato, como ya lo dijo, un producto, una sustancia, en el caso de la farmacia una sustancia, pero además la composición de esta misma, el proceso, en fin, todos los campos tecnológicos tienen, digamos, algo que proteger. Hay invenciones que se generan todos los días, que son innovaciones que van a revolucionar un campo tecnológico, porque van a entender la forma de mover algo que le es benéfico digamos, a la humanidad, a las poblaciones, a las sociedades, ¿no? Todos los campos tecnológicos siempre van a tener invenciones, y estas invenciones siempre van a necesitar de su protección. De mi parte, lo que puedo decir es que las patentes como tales están definidas en cada una de las normativas nacionales. En el caso de la normativa mexicana, por ejemplo, las patentes solo existe una de ellas, y tiene que ver con muchos conceptos de estos que acaban de comentar mis compañeros. Y finalmente tiene que cumplir una serie de requerimientos que podemos comentarlos en el resto de la plática, para que entonces las patentes puedan ser viables, es decir, para que el solicitante que solicite, valga la redundancia, la patente, pueda obtener el derecho exclusivo, ¿no? En realidad, las patentes tienen muchas implicaciones tecnológicas. Básicamente, la patente implica la descripción de desarrollos tecnológicos técnicos, ¿no? Y en otro tiempo, por ejemplo, se empezaron a conceptualizar patentes de otro tipo, hablando un poco de la historia. En el caso de México tenemos algo que se llama modelos de utilidad, que es otra figura jurídica, que es una de las figuras jurídicas que más utilizan los inventores nacionales mexicanos y también en otros países. De hecho, en Japón los modelos de utilidad fueron una parte estratégica del desarrollo del país como tal. Durante mucho tiempo los estuvieron utilizando hasta que tuvieron una transformación en la ley. Y en el caso de Europa, pues bueno, se les denomina como las patentes pequeñas, ¿no? Porque bueno, tienen menor alcance legal, tienen otras implicaciones técnicas en su análisis para poderse otorgar. Y en Estados Unidos, por ejemplo, no existen los modelos de utilidad, existen las patentes que se llaman de utilidad y las que no lo son. Las patentes de utilidad son las que nosotros conocemos de manera normal, y las que no lo son aquellas que tienen que ver con variedades vegetales, por ejemplo, ¿no? Entonces dependiendo del punto de vista donde se quiera visualizar el concepto, se puede clasificar de diversas maneras. Entonces, también por el hecho de que con esos diferentes tipos de patentes y las que hay en México, ¿por qué algunos entonces descubrimientos no se consideran inventos o invenciones y no son o no pueden ser susceptibles de ser patentados? Una patente necesita tener 3 características, una invención. Necesita ser nueva, y por nueva me refiero a nueva a nivel mundial, es una búsqueda del estado de la técnica global. Necesita tener actividad inventiva, es decir, esta creatividad del ser humano, la mano del ser humano para transformar, como ya lo decíamos, la naturaleza, la materia o la energía, y la aplicación industrial, que pueda desarrollarse que sea de uso, de utilidad para la humanidad. ¿Cuál es la diferencia con un descubrimiento? Que el descubrimiento es la materia per se, como existe, y no tiene esta mano del hombre. Simplemente se descubrió, es algo que está ahí, y no hay una actividad por parte de alguien, de un ser humano, que pueda transformarla, que pueda modificarla o que pueda generar algo con ello. Hasta entonces no haya eso, no se considera una invención, y es un descubrimiento, pero lo pudo haber descubierto cualquier persona. Sí, efectivamente, de nueva cuenta la ley y la normativa nacional es la guía que permite y que nos da dirección a los solicitantes sobre qué hacer y qué no hacer y qué requerimientos cumplir.
Como bien dijo Eulalia, existen una serie de requerimientos en la ley mexicana que permite que un solicitante pueda obtener este tipo de derechos exclusivos, pero el descubrimiento como tal está excluido de la patentabilidad por la ley misma, y las razones son las que acaba de exponer Eulalia. Y bueno, también aparte de que los descubrimientos no pueden ser patentables ni protegibles, solamente los inventos como tales son protegibles bajo la ley mexicana, ¿no? Y aparte tienen que cumplir con estos requerimientos que ya se comentaron. Entonces, bueno, en cualquier circunstancia, sobre alguna duda que se tenga respecto de qué cumplir y qué no, la ley siempre y su reglamento siempre es una guía bastante buena para poderlo saber. Adicional a lo que ha dicho Eulalia y Luis Antonio, bueno, hay algunas exclusiones dentro de la ley, cosas que no se pueden considerar patentes, por ejemplo, los descubrimientos mismos, los conceptos científicos, los procesos mentales. Por ejemplo, si hiciéramos un procedimiento para relajarnos, eso no se puede patentar. Los, digamos, modelos o procesos de negocio no se pueden hacer, pero también algo puede cumplir con lo que sería la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial, pero si hubiera una divulgación previa, o sea, que alguien en un congreso lo divulga después de 12 meses, o sea, más de 12 meses, entonces ya no se pudiera patentar, porque esa divulgación previa afectaría directamente a esto que llamamos novedad, y entonces ya no pudiéramos patentarlo, ¿no? Ay, genial. Entonces, también una de las preguntas que tenemos, ¿no? Entonces, patentar tu producto sería como un beneficio o una obstaculización a los nuevos inventos o las nuevas invenciones. ¿Cómo lo ven? Bueno, el patentar es proteger, y al proteger estás generando una certeza jurídica a quien generó toda esta innovación y desarrollo, porque un invento tiene eso detrás. Existe la innovación y este desarrollo que lo llevó a obtener esta invención o a tener esta invención. Protegerla le va a dar un beneficio, pero no solo un beneficio al individuo, le da un beneficio a la nación, le da un beneficio a la economía social. ¿Por qué? Porque una invención va a cambiar la forma de hacer algo en beneficio, algo que hay este tema de mover las cosas de mejor manera, de ser más eficientes, y como país en un ámbito de protección, brindar esta certeza legal tanto a quienes vienen a proteger sus proyectos, sus invenciones en este país, pues le genera mayor economía, mayor movilidad digamos, a los recursos y bienestar social sobre todo, ¿no? Ok. Bueno, la visión de si puede obstaculizar otra invención se puede ver desde el punto de vista positivo, ¿no? O sea, si lo vemos del lado del derecho positivo, bueno, vamos a contribuir a brindar una protección legal al inventor para que pueda explotar su invención, y que eso va a ser beneficioso para la sociedad. Si lo vemos desde el punto de vista económico y una economía competitiva, como empresario, a lo mejor a mí me conviene con una patente o poner ciertas patentes bloquear el desarrollo de mis competidores, ¿no? Yo puedo en las reivindicaciones hacerlas tan amplias como yo quiera, de tal forma que si hubiera una invención muy cercana a esto, pues también pudiera yo obstaculizarlo con el fin de que la otra persona tenga ciertos, digamos, limitaciones para poderlo patentar. Entonces se puede ver desde los dos puntos de vista, o sea, positivamente si hay un desarrollo económico. Si lo queremos ver desde el punto de vista negativo como competitividad económica, podemos bloquear a la competencia. Sí, en este caso yo creo que básicamente tiene mucho que ver con el objetivo a lograr, con la estrategia que esté detrás, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos en el sentido amplio y positivo, como dice Julio, pues una patente, lo que hay que comentar también, que no hemos comentado, es que el hecho de obtener una patente permite tener una protección exclusiva en el lugar, en este caso en México, donde se otorga, y que también permite a la larga impedir que los demás hagan eso sin mi previa autorización, que yo soy el titular. Ese es uno de los efectos legales directos que tiene este tipo de protecciones. Entonces, en la práctica, eso significa que si alguien en el mercado o en la industria está ocupando algo que es de mi propiedad, yo tengo la facultad bajo la ley de prohibirle que lo haga y citar a la autoridad para que me apoye en ese sentido y parar ese tipo de infracciones que se llama piratería, ¿no? Eso es básicamente es el concepto de piratería.
Entonces, bueno, si se dan cuenta, entonces hay una protección que permite que el dueño de la patente pueda, de alguna manera, con certeza jurídica, hacer esta actividad en el país donde tiene la protección. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es lo que tiene que ver ahora con las patentes relacionadas con las vacunas por COVID, ¿no? Es un tema que ha estado en boca de todo el mundo y que las patentes relacionadas con estas son propiedad de otras empresas como Pfizer, Moderna, Novavax, AstraZeneca, y que han tenido un cierto comportamiento, ¿no? Y también se ha hablado, por ejemplo, de que bajo las previsiones de la ley, es una de las previsiones que tiene la ley mexicana, que bajo cuestiones de emergencia nacional este tipo de patentes pudiesen ser liberadas para que todo el mundo pudiese producirlas. Pero en términos del mercado esto puede provocar una distorsión enorme porque este tipo de cuestiones permite diluir la importancia de las patentes que se aplican en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de factores que se pueden discutir acá. Y ese es un ejemplo de los beneficios que puede tener precisamente el proteger algo por patente. Si nos vamos del otro lado, en cuestiones negativas, por ejemplo, hay conceptos que tienen que ver con las patent trolls, es decir, son patentes, como le dicen los jóvenes, que trolean la situación de otros. ¿Qué significa esto? Hay empresas en Estados Unidos, por ejemplo, que se dedican única y exclusivamente a obtener patentes generales que no les aplican y que están solamente tratando de monitorear cómo se mueve el mercado para que en el momento que alguien se meta en su terreno, obtengan una demanda, ¿no?, que permite tener un beneficio. Es un modelo de negocios que puede gustarle o no a las personas, pero bueno, es una manera en la que las personas, las empresas, utilizan para obtener beneficios. Y finalmente, para cerrar mi comentario, por ejemplo, también las patentes pueden servir para demostrar quién fue el primero en el mundo en declarar o en decir o desarrollar algo. Nosotros hemos utilizado muchas estrategias en términos de tratar de asegurarnos que el inventor que está detrás del desarrollo sea reconocido como tal. Y tiene mucho que ver con la cuestión de cómo se mueven los comités editoriales en diversas revistas, y eso permite tener una garantía, incluso legal, porque la patente es un documento legal, que permita demostrarle al inventor o al autor ser el primero en derecho, ¿no? El primero en el mundo en haber descrito eso, y eso en términos científicos es muy, muy importante. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos que se pueden poner en ese sentido, pero también lo podemos ver así. Complementando, si me lo permites, Verónica, lo que señalaba Luis, es bien importante el timing que hay en el momento de solicitar la protección, porque, por ejemplo, a una problemática global como la que hoy estamos viviendo, pues tenemos científicos de todos los países pensando en lo mismo, en resolver este problema técnico. ¿Cuál es la importancia de, una vez que tienes ya este desarrollo, digamos, un poco más acercado a la realidad, solicitar su protección? Porque de ahí vamos a derivar esto que comentaba de quién fue el primero. Todo el mundo, todos los científicos, con todas las inteligencias, están pensando en resolver el mismo problema. Y eso quiere decir que podemos tener inventores en Corea, en Europa, en América Latina, que estamos pensando en lo mismo. Entonces, el tema aquí es quién va a solicitar esa primera, esa primera solicitud de protección. Y para eso existe algo que comentaba Julio hace un rato, esta solicitud internacional, ¿no? La OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, tiene un mecanismo establecido en el cual tú puedes hacer una solicitud en tu nación, pero además solicitar la protección en distintos países, donde generalmente vas a llegar a comercializar tu producto y necesitas tener ese blindaje de protección jurídica. Y de reconocimiento. Y de reconocimiento, por supuesto. Porque muchas veces además los titulares, pues no necesariamente son los inventores, ¿no? El titular es quien puso el recurso para generar esa innovación, ese desarrollo, que puede ser una persona moral, una empresa, también puede ser en el caso mexicano, donde provienen el mayor número de invenciones son de los centros de investigación, de las universidades, ¿no? Y ellos son los titulares finales, pero necesita existir este reconocimiento al inventor, ¿no?, al que generó esta invención. Sí, y a esa colación a eso también es un problema, como decías, sí, como un problema o una situación, ¿no?, en la que sí me gustaría saber también su opinión, en esa parte en la que a lo mejor
pues los desarrolladores, los inventores, los científicos no tienen esa a lo mejor protección nacional o protección en sus países para poder potencializar sus patentes o para poder patentar sus productos, sus invenciones, y tienen que irse al extranjero, o al final son otros países los que están como avalando o patentando sus productos, ¿no? En vez de ser en su misma tierra. ¿Qué opinión tienen sobre eso? ¿A qué se debe esta situación? Yo creo que la situación es multifactorial. No hay un solo factor que permita explicar el fenómeno, pero generalmente tiene que ver, lo que yo he visto en mi experiencia, con algunas cosas muy particulares. Una de ellas tiene que ver con la cuestión de qué tanto el inventor nacional siente que tiene a su disposición para poder lograr el objetivo, ¿no? Por ejemplo, obtener una protección de una patente. En nuestra experiencia, y eso es un estándar internacional, no quiere decir que en México sea diferente, pero el trámite de una patente dura unos 3-4 años aproximadamente, desde que se presenta la solicitud hasta que generalmente, si uno tiene la suficiente habilidad para obtener y sortear todo lo que la autoridad nos pide y obtener la patente finalmente, entonces en ese tiempo más o menos es lo que se toma. Y bueno, en ese tiempo la idea es que el inventor o el desarrollador, que es lo que hacen las empresas precisamente dedicadas a esto, por ejemplo de farmacia, empiecen, o desde antes, a establecer una estrategia de comercialización para obtener, por ejemplo, mediante este tipo de estrategias, algún beneficio económico, por ejemplo, ¿no? O un impacto científico en algún lado. Pero eso lo hacen las personas que son avesadas y que son hábiles en el sistema. Generalmente los inventores nacionales que son nuevos, por ejemplo, son muy buenos desarrollando una tecnología, pero no necesariamente son buenos en términos administrativos, ¿no? Y generalmente ahí es donde personas como nosotros, como lo estamos aquí, o algunos colegas más en México, intervenimos para poder permitir que eso que ellos no saben hacer, nosotros lo podamos hacer de manera eficiente, ¿no? Eso quiere decir que para que alguien pueda lograr esto, debe de tener una experiencia previa, ¿no? Generalmente el inventor no la tiene, y entonces al no tenerla y enfrentarse a todo el sistema, lo puede ver como una avalancha que se le viene encima, y con toda la falta de habilidad que tiene, pues lo más probable es que se pueda equivocar en el 99.9% de los casos, ¿no? Y eso, lo que yo he visto en mi experiencia, es lo que provoca una gran desilusión en el resultado. Cuando se van a otro país no es algo muy diferente, pero la gran diferencia es que, por ejemplo, en algunos otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, las patentes, dependiendo del campo técnico, esto también lo tengo que decir, puede durar 2 o 3 años, no 4 o 5 como puede ser en México. Los términos o los tiempos en los cuales se están otorgando patentes ahora se han reducido de manera significativa, por múltiples razones. Una de ellas tiene que ver con la cuestión de la utilización de los sistemas en línea, ¿no? Que permite que, por ejemplo, un inventor como cualquiera de nosotros o solicitante ya no tenga que ir a las instalaciones del INPI, que es la autoridad precisamente encargada de esto, para poder solicitar mi derecho y necesariamente hacerlo de este modo. Ya lo puedo hacer en línea, ¿no? Desde la comodidad de mi casa, sin tener que exponerme a nada, pago los derechos y demás, y entonces lo que hago es tener una solicitud. Y eso, en términos de dineros y en términos de transporte, en términos de gasolina, en términos de tiempo y en términos de qué tanto uno puede soportar estar en la calle, pues se reduce casi en un 90%, ¿no? Entonces el beneficio es inmediato. Este tipo de cuestiones han venido a transformar este tipo de percepción que se tiene. Y otra de las cuestiones con la cual quiero cerrar mi comentario, tiene mucho que ver con el impacto que luego los inventores creen que pueden tener sus invenciones. Un ejemplo, aquí en México se utilizan transformadores, ¿no? Alguna vez nosotros hicimos un estudio, hicimos una estancia en otro país. Yo tuve la oportunidad de estar en el ciclotrón europeo, en la época en la que se hizo el primer disparo de protones en el ciclotrón, lo cual para mí fue algo fantástico. Y estábamos haciendo una estancia de transferencia de tecnología. Entonces yo inocentemente pregunté a uno de los expertos allá, francés, sobre un desarrollo que nosotros tenemos aquí que utilizaba aceites orgánicos en vez de ascareles para poder mejorar el funcionamiento de los transformadores de luz, ¿no? Que se ven en la calle, ¿no? Esas grandes cajas que se ven en los postes. Entonces le empecé muy emocionado a describir esto, y él, cuando le pregunté, oye, ¿y tú qué perspectivas crees que tenga este invento acá en Europa? Lo que hizo fue cruzarse de brazos y se cruzó de piernas y me dice, nosotros no utilizamos transformadores en Francia.
Y me quedo, ¿cómo? Pues si todo el mundo los utiliza, los tenemos mexicanos. No, en Francia tenemos una red de distribución de energía que es permanente y constante. No tenemos variación en la energía eléctrica. Entonces no necesitamos transformadores. Entonces es un ejemplo que pongo para decir que no en todos los países la situación es la misma y que dependiendo de lo que se trate es lo que uno tiene que hacer. Y eso, por ejemplo, si un inventor mexicano pensando que en Europa el procedimiento es más reducido y que quiere proteger algo como lo que yo estoy mencionando, pues lo puede hacer, pero al final de cuentas, pues el mercado es el que dice si lo va a poder ocupar o no. Entonces hay un montón de factores que tienen que ver con esto. Sí, y es importante esto que menciona respecto de que una invención lo que busca siempre es modificar o solucionar un problema técnico existente. Cada nación tendrá sus propios problemas técnicos que señalar. Se requiere, en el caso de los inventores, pues una guía. En efecto, lo que dice, había de pronto obstáculos, ¿no? Muchos, tanto económicos como de soporte, de sustento, de apoyo institucionales, ¿no? De empresas que volteen a ver dónde están las invenciones, y se requiere respaldo de dos tipos, ¿no? Primero, el respaldo de la autoridad que le permita generar esta protección, que lo haga más asequible a la ciudadanía, que esta protección sea mucho más clara, que puedan ingresar, porque como bien lo decía Luis, pues yo estoy inventando algo, pero ahora cómo lo protejo, y el lenguaje entre una y otro campo técnico es completamente distinto, pero tampoco tienen el recurso para buscar un agente intermediario. Entonces, ¿qué se requirió? Pues que la autoridad hiciera algo, lo modificara hacia la parte tecnológica, que fuera mucho más sencillo, que el lenguaje fuera más sencillo, que se genere capacitación hacia los inventores para que puedan o sepan que deben proteger, que haya esta divulgación y esta difusión de las formas en las que pueden proteger. Y luego necesitan el otro lado, ¿no? Buscar este apoyo para que la aplicación de esta invención realmente sea industrial, para que se pueda procesar en el país, para que pueda llegar al público esta invención, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Pues mucho apoyo hacia los inventores, mucha difusión de que pueden proteger, la confianza que deban tener, ¿no? Que ellos sepan que pueden dedicarse a hacer esto y que va a estar protegido su trabajo. Adicionalmente a lo que ha comentado Luis y Eulalia, pues yo diría que el decidir, o sea, patentar en otro lugar es una decisión económica. O sea, el inventor puede ver un mercado interesante en el país o lo puede ver fuera. Y entonces, con base en esa visión, puede decidir patentar en otro lugar. A veces, por ejemplo, en la academia es un poco complejo, ¿no? Porque nosotros desarrollamos, digamos, la parte inventiva, pero no tenemos el capital para madurarla y para lanzarla al mercado. Y a veces, si el inventor participa en la decisión, pues él va a leer lo que vea en los artículos y es lo que va a decir, bueno, pues yo quiero patentar en muchos países del mundo. A nivel industrial se tiene que racionalizar porque hay que pagar derechos por país, ¿no? O sea, someter las solicitudes, los pagos respectivos que hay que hacer. Y entonces ellos ven y dicen, bueno, pues ¿en qué países mi invención tendrá mayor impacto? O en qué países, por ejemplo, pudiera haber algo similar en lo cual a mí me conviene patentar, y entonces es como lo deciden hacer. Pero yo siempre lo he visto como una decisión económica. O sea, tienes que vislumbrar la capacidad que tiene tu invención, pero también si puedes abordar ese mercado. Sí, exactamente. Y también es que, como comentaba Eulalia, se necesita más apoyo. Estaba comentando también de capacitación, pero actualmente, por ejemplo, sobre ese tema, ¿qué se está, o en específico, cómo se está apoyando entonces al inventor, al desarrollador? O sea, si se están realizando ese tipo de capacitaciones, hay organizaciones, instituciones, como cuáles serían los medios, ¿no? Que actualmente se esté como apoyando esa área de oportunidad. Yo creo que cada actor tiene, digamos, que detonar este apoyo, y en el caso de la autoridad que se dedica a la protección, que es el INPI, desde incluso la solicitud, hacerles un 50% de descuento en la tramitación. ¿Por qué? Porque justamente se requiere la parte económica, ¿no? No solo para el inventor, sino incluso para los centros de investigación, para las universidades. Una forma de apoyar a los nacionales, a los mexicanos, a buscar que protejan sus invenciones,
es pues primero hacer una reducción de tarifas, ¿no? Versus cómo se encuentran con los extranjeros. Entonces, en el caso del INPI, pues sí hay una disminución del 50% en el monto de las tarifas que deben pagar. Adicional a ello se hacen mucha vinculación con las universidades, con los centros de investigación para facilitarles por lo que hace a la solicitud de protección, ¿no? Que es donde nosotros podríamos impulsarlos, ¿no? Pero creo que hay otros aspectos que desde otros puntos se puede trabajar. Yo creo, estoy convencido de eso, porque es lo que más resultado ha dado, es que mientras más facilidades exista para el solicitante es muchísimo mejor, ¿no? ¿Qué facilidades? Por ejemplo, el no tener que pagar tanta tarifa, como dice Eulalia, el hecho de que el sistema sea más amable, ¿no? Que no tenga que ser experto en leyes como para poder hacer las cosas yo mismo. De hecho, en México, por ejemplo, cualquier persona puede ir ante la autoridad y solicitar, ¿no? Más no así en Europa. Por ejemplo, en Europa se necesita ser un agente certificado por la propia oficina para poder representar a alguien. En México eso no es así, en Estados Unidos tampoco. Entonces depende más bien de la región y de cada una de las cuestiones. Eso puede ser una facilidad muy grande. Y también la otra cuestión tiene que ver con, nadie duda de que en México hay una gran inventividad, una gran capacidad de las personas mexicanas para poder generar inventos. O sea, podemos citar miles de algunos de ellos, también del resto de los países, pero la improvisación que tiene México por la falta de recursos generalmente es una situación que le ha permitido a los inventores mexicanos no solamente resolver el problema técnico, sino también resolver el problema de tener acceso a la infraestructura mínima necesaria para poder llegar a una solución, ¿no? Entonces el tema económico siempre es un tema que puede ser muy complicado resolver. Sin embargo, a pesar de ello, se tienen todos los días desarrollos importantes, ¿no? Y la otra cuestión tiene mucho que ver con la fiabilidad que tenga el sistema, ¿no? De hecho, tanto en la academia se reconoce y en otros lugares en el mundo que los sistemas de propiedad intelectual son de los sistemas que mejor funcionan en el mundo, ¿no? En términos de toda la infraestructura que existe, en términos de la gran capacidad, por ejemplo, que tienen los examinadores para poder otorgar patentes o no, en términos de la gran confiabilidad que puedan tener las autoridades ante esto. Y bueno, esa percepción es muy importante, y esa percepción solamente se construye día con día, ¿no? Dando resultados, y ahí quería llegar. Una de las mejores formas de poder lograr algo así y darle apoyo a los inventores es que este tipo de autoridades o instituciones como las que nosotros trabajamos se conviertan en una garantía de que lo que nosotros estamos haciendo es eficiente y da resultados, ¿no? Independientemente del tipo de estructura que tengan, y eso da mucha confianza. En nuestra propia experiencia, por ejemplo, los investigadores cada día acuden más a nosotros precisamente por este tipo de resultados que hemos estado dando. Vamos a hablar después de ello, pero eso es importante siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Adicionalmente, considero que una de las herramientas importantes ha sido la difusión, ¿no? El INPI ha creado muchos materiales ahora disponibles en línea. Me acuerdo los lunes de capacitación, ¿no? De que todos los lunes había una plática sobre un tema de propiedad industrial. Las universidades pues también nos hemos alineado a dar ese tipo de difusiones, de capacitaciones. La UNAM particularmente, bueno, ha dado talleres especializados, a veces en coordinación con el INPI, con el Politécnico o propiamente con el Cinvestav, y realmente pues ha sido el darles esos conocimientos técnicos a los propios inventores, los ayuda, ¿no? A tener otra visión, ¿no? Entonces, creo que la difusión ha sido una de las mejores estrategias que hemos tenido a nivel nacional. Y bueno, también de acuerdo a su experiencia y como decía, ¿no? También de la parte académica, pero también de las instituciones en las que están, pues sabemos, y como están diciendo, en las universidades es donde más hay más inventores, más desarrolladores, es donde crecen, ¿no? Esa parte. ¿Qué tipo de inventos, qué tipo de invenciones que ustedes conozcan se han ido desarrollando en nuestras universidades, por ejemplo? Pues mira, el campo es muy amplio, o sea, son todas las partes o todas las áreas del conocimiento se han dado invenciones.
La UNAM se ha visto una tarea pues de promover el patentamiento y crean que tenemos una masa crítica bastante interesante, cerca de 716 solicitudes, algunas concedidas, otras están en trámite, pero hay una cuestión importante, ¿no? O sea, tenemos una masa crítica importante, pero eso no quiere decir que todo eso va a llegar al mercado. O sea, vemos que hay muchas invenciones, sí, pero a veces esas invenciones no coinciden con las necesidades de la industria. O sea, el investigador o el inventor trata de resolver un problema técnico, pero él no tiene la capacidad económica y productiva para llegar al mercado. Pero cuando nos acercamos al mercado, por ejemplo, en la industria farmacéutica ya tienen estudios de lo que le llaman la línea de productos, el pipeline, donde tienen moléculas candidatas y tú le dices, bueno, pues es algo que es de la misma área que la tuya, sí, pero ya tengo algo en fila. Y entonces yo ya tengo unos planes de inversión y ahora, ¿qué nivel de madurez tecnológico tienes tú, no? O sea, entonces no coincidimos y tenemos una tasa baja, ¿no? De aquello que se transfiere al mercado es bajo. O sea, en el campo de la salud, que es el tema que a mí me toca ver, tenemos 184 solicitudes, ¿no? Entre solicitudes patente concedidas, y de esas 184, 11 ya se licenciaron. Pero de esas 11, la mitad son empresas, o sea, hay 2 productos exitosos en el mercado, uno de cáncer y hay otro adicional, y los otros, bueno, son digamos, empresas de nueva creación. Dentro de los mismos investigadores universitarios crean sus empresas, pero tienen un problema, la parte financiera, ¿no? Entonces, cuando crean su invención y deciden hacer una empresa, bueno, pues primero tienen que adquirir habilidades empresariales y después formar capital. Y en esa parte de formar capital, pues hay invenciones muy buenas, pero que todavía no les permite despegar porque pues la inversión y todos los requerimientos regulatorios para lanzarlo al mercado es complicado, sobre todo, por ejemplo, COFEPRIS, ¿no? O sea, pone ciertos lineamientos para fármacos o dispositivos médicos, cumplir con fases preclínicas en fármacos, clínicas, y tiene que estar mucho, digamos, muy medir esa parte, y sin embargo, pues también es una inversión. Entonces, el llegar a concluir la inversión, o sea, desde una perspectiva emprendedora es complicado, pero también es complicado para una empresa, ¿no? Apostarle al cáncer, pues se vuelve muy caro, ¿no? Por ejemplo, ya en fases clínicas 2 o 3, más o menos lo que sale cada paciente es 1,000,000 de pesos. Si el tamaño de muestra son 200 pacientes, son 200 millones que tienes que invertir, y entonces una empresa farmacéutica mexicana pues lo piensa, ¿no? Entonces digo, sí hay gran inventiva en las universidades, pero no se transforman en innovación. O sea, innovación es cuando llega al mercado. Se queda a veces pues buscando quién pudiera apostarle, y realmente la tasa es baja. Bueno, yo aquí tengo, mi comentario lo voy a dividir en 2 partes. Lo primero tiene que ver con la cuestión de la capacidad que tienen las universidades de desarrollos tecnológicos. Yo puedo decir en mi experiencia que es inmensa, es ilimitada, ¿no? La gran inventiva que tienen los inventores mexicanos es gigantesca, ¿no? Nadie lo duda, ni aquí ni en China, literalmente, como decíamos cuando éramos jóvenes. Sin embargo, bueno, yo todos los días tengo la oportunidad de interaccionar con investigadores que están precisamente en la trinchera de desarrollo tecnológico, y uno puede ver cosas maravillosas en realidad y que pueden tener un impacto muy importante. Sin embargo, en nuestra experiencia, por ejemplo, si bien nos va en términos reales, más o menos un 5, un 7% de todas las invenciones que generalmente nosotros generamos se convierten en algo que se pueda transferir. ¿Cuál es la situación? La situación normal en las universidades mexicanas, y esto no solamente de México, sino todas las universidades en el mundo, es que generalmente los inventos, cuando funcionan a nivel de laboratorio, es decir, a bajo nivel, o con algunos modelos biológicos que tienen un cierto impacto limitado, un alcance limitado. Sin embargo, cuando se ve el potencial, por ejemplo, no sé, de una nueva molécula que pueda curar el COVID, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, cualquiera podría estar interesado, ¿no?
pero que lo cure, no que lo trate, que lo cure en realidad y que lo cure en menos de 3 horas, ¿no? Eso ya sería fantástico, ¿no? Sería, caramba, y podemos ponerle un montón de factores benéficos a eso. Y eso a lo mejor lo tiene una universidad, ¿no? O lo tiene una institución de investigación como nosotros. Pero generalmente el nivel en el que se hace la investigación es de nivel de laboratorio de mesa, para lo cual se necesita todo lo que acaba de comentar Julio, ¿no? Para que esto pueda llegar a una farmacia o llegar a una institución de salud y que lo pueda aplicar generalmente una persona y que le funcione, pues tiene que pasar por una serie de pasos y por una gran inversión. Y entonces cuando nosotros tenemos inventos y tenemos contacto con empresas, porque nosotros reconocemos que las empresas en México son las que conocen el mercado, son las expertas, están todo el día en el mercado, todo el tiempo, y entonces saben qué pasa y qué no pasa en el mercado. Nosotros no. Nosotros sabemos eso, pero en nivel de investigación, ¿no? ¿Quién hace qué cosa, quién no la hace, cuál es la tendencia académica y demás? Entonces, cuando nosotros buscamos a las empresas que saben qué hacer, decimos, tengo 5 inventos, creemos que tienen un potencial gigantesco, porque incluso el potencial se puede medir en términos económicos, ¿no? Si yo tengo esta cantidad de enfermos de esta enfermedad que no se puede curar y tengo una solución inmediata, pues ¿cuánto me costaría, ¿no? Y entonces se puede hacer este tipo de cuentas que pueden ser bastante buenas. Pero a pesar de eso, pues bueno, lo que falta son los modelos de negocio adecuados que permitan que esto se convierta en una realidad. Y ahí es donde generalmente nosotros pedimos apoyo de las empresas. Y cuando enseñamos este tipo de proyectos, pues bueno, entre broma y broma entre los colegas decimos, bueno, a ver, ¿quién es el valiente que levanta la mano como para poner estos 200 millones, pensando que en 10 años va a recuperar la inversión en 2, y después todo lo que viene es ganancia, ¿no? Y las ganancias pueden ser enormes, pero el problema principal es precisamente el capital semilla, ¿no? Es con qué vamos a empezar para poderlo hacer. Y este capital es muy limitado, ¿no? Cuando nosotros tratamos de ver la tasa de éxito que tienen las universidades o instituciones en nuestro país y también en otros, pues nos damos cuenta, por ejemplo, que los Estados Unidos es uno de los países más longevos en este tipo de actividades. De hecho, a nivel legislativo fue de los primeros países en el que empezó a implementar normativas específicas para ello, ¿no? Y bueno, a partir de eso se han instituido asociaciones, por ejemplo, la AUTM es una asociación muy reconocida a nivel internacional, y dentro de los indicadores que hace cada año, afortunadamente, se ve, por ejemplo, que de 100 desarrollos tecnológicos que generan las universidades, aproximadamente del 5 al 7 o incluso hasta el 10% máximo, ¿no? Son las que se pueden ocupar en la industria en general. Y hay un montón de factores alrededor. Es decir, el comportamiento que tenemos en México no es muy diferente al que tienen en Estados Unidos ni en Alemania. Eso quiere decir que es un sistema que permite tener este tipo de resultados al mismo tiempo. Ahora, también eso significa que no solamente en México tenemos este tipo de circunstancias, sino también en Estados Unidos. Pero la gran diferencia es que en Estados Unidos tienen más tiempo que nosotros estableciendo este tipo de infraestructura, y por lo tanto el tener acceso a capital semilla es relativamente más fácil que aquí, ¿no? Y entonces, bueno, la brecha que hay entre tener una invención a convertirla en realidad a través de una empresa, que es una opción, pues bueno, es mucho más sencillo en ese país que acá. Pero eso no quiere decir que en México no tengamos ese tipo de actividades en marcha, ¿no? O sea, el sistema o el ecosistema, como se le llama ahora, de innovación en México, ha tenido grandes adelantos, ¿no? E instituciones como nosotros, como las que representamos ahora aquí hoy, hemos contribuido precisamente a que este ecosistema sea cada vez mejor, ¿no? Entonces, hay esperanza en ese sentido, pero también el hecho de convertir algo en negocio, pues sí, no es algo sencillo, ¿no? Cualquiera que haya hecho un emprendimiento no me podrá contradecir en el sentido de que no es fácil, ¿no? Pero los negocios que más beneficios en términos de beneficios a la humanidad y en términos económicos son aquellas empresas que han invertido en investigación y desarrollo. Y hay un montón de investigaciones y resultados al respecto, ¿no? Una industria que invierte, por ejemplo, en tecnología de comunicaciones, tiene un profit más alto que una empresa que desarrolla textiles, por ejemplo, que son diferentes empresas, están en diferentes ramas, pero el costo por unidad y el beneficio que se obtiene es diametralmente diferente. Y esto es un ejemplo que puedo poner de todos los efectos que puede tener esto.
Y Eulalia. Pues digamos que el punto importante, el punto focal aquí es, como ya lo mencionaban, necesitamos que la industria voltee a las universidades, voltee hacia los investigadores y no que los investigadores estén tocando puertas. Creo que hay que sensibilizar a todo el engranaje industrial del país para que sepa que existen estas innovaciones que se están creando en las universidades, que hay investigadores que ya están haciendo esta investigación, este desarrollo, y que es un potencial importantísimo, ¿no? Creo que esto es un poquito lo que hay que ir empujando. Evidentemente hay invenciones que han tenido una repercusión en el país importantísimas, que han salido de las universidades, que han salido de los centros de investigación y que han modificado, digamos, la forma de ver las cosas, ¿no? Sí, y además es como dicen, en la universidad uno está también para aprender, para crecer, y también como desarrollar esa parte del talento que nosotros todos llegamos a la licenciatura el primer año queriendo resolver el mundo, ¿no? y curarlo, pero es todo un proceso de reconocimiento, pero también un proceso de aprendizaje. Y como dicen, sí es tanto que yo creo que más bien como que sea un diálogo, ¿no? Entre que yo sepa que tengo potencial o que las universidades saben que tienen un potencial, pero hacia dónde, ¿no? Como dicen, pues muchos inventos o muchos desarrolladores se quedan en el camino porque es parte del aprendizaje, pero también cómo hacer esa parte del diálogo para no estar perdiendo, como dicen, no tiempo ni recursos, sino como focalizarlos más a lo que ahora sí la sociedad necesita, o la parte empresarial o comercial que se necesita, porque sabemos que al final todos tenemos muchas ideas muy, muy buenas, pero como dicen, luego no nos las compran, ¿no? Ni en nuestro país ni en otro. De como también empezar ese diálogo, yo creo. Y la parte, como decía, de Cofepris, nosotros nos pasa también con los desarrolladores, por ejemplo, un tema que estamos tratando que es el software como dispositivo médico, que aquí tenemos en esa casa de CENFEUM, tenemos algunos expertos que forman parte de un grupo de trabajo que estamos creando y que hemos creado con desarrolladores, con la industria, con el usuario regulado y con Cofepris, buscando la forma de integrarla, ¿no? De hacer una definición de software, de integrarla en la normativa. Pero en ese camino también nos dimos cuenta, hablando y dialogando con los desarrolladores, que dices que no sabemos, como dice, nosotros somos inventores, somos desarrolladores, pero desconocemos esa parte regulatoria, ¿no? Y a lo mejor tenían que haber iniciado con una bitácora tan sencilla que cuando llegan con nosotros la parte del trámite, bueno, ¿y su bitácora dónde está? Ay, pues no sabía que había que hacer una bitácora. Y de claro, es paso por paso, es un invento, no es, por ejemplo, en los dispositivos médicos. Necesitamos saber cómo lo hizo poco a poco. Y como dice, estaba uno tan metido en su trabajo que no había visto esa parte que luego tanto la industria, el comercio, como también la parte de las instituciones públicas, como en este caso Cofepris, ¿no? La parte regulatoria se necesita. Entonces sí estamos viendo que hace falta como esa parte de más diálogo. Y ya pasando, por ejemplo, al tema de la salud y de la industria alimentaria, ¿qué es lo que se patenta o qué tipo de patentes hay en ese ámbito? No sé si tienen alguna. En México, y así pueden ver en general, ¿no? Pero partiendo de México para que lo conozcamos. Pues como ya le comentábamos, mucho de la protección o de las cosas que se pueden proteger a través de una patente se encuentran en nuestra legislación. En materia de salud, por ejemplo, pues tú puedes proteger, hablando de un medicamento, pues desde la sustancia, que es el producto, ¿no? La sustancia activa hasta la formulación, el uso que le vas a dar, la forma farmacéutica en la que se encuentra. Digamos que puedes ir protegiendo cada uno de los desarrollos que se van generando hasta llegar a un medicamento, y un medicamento puede traer alrededor de 5 hasta 10 patentes incluidas, ¿no? Los dispositivos médicos, los aparatos, el desarrollo de aparatos de ortopedia. Hay una infinidad de invenciones que pueden ser protegidas y que han abonado a tener una mejor calidad de vida en el ámbito de salud, siempre que sean pues terapéuticas rehabilitatorias. Digamos que las invenciones en el campo farmacéutico, el campo de la salud es infinito, ¿no? Hay muchísimas cosas que puedes proteger, que se protegen en el país y en otros países, y que dan digamos que generan un bienestar al final del camino, ¿no? Bueno, en el caso de
La industria de la salud, como bien lo decía Eulalia, puede ser el principio activo, lo que decimos el fármaco, la forma farmacéutica, la formulación o ya propiamente el medicamento. Puede ser el método, o sea, tanto para la obtención del principio activo o el método para crear, digamos, el medicamento per se. Dispositivos médicos es un mundo, ¿no? O sea, un dispositivo médico podemos hablar desde una jeringa hasta un tomógrafo computarizado y entonces tenemos muchos aditamentos que podemos ir patentando. En el caso, por ejemplo, de los suplementos alimenticios, pues básicamente es la composición, ¿no? O sea, las formulaciones que se llegan a hacer para determinados efectos que se quieran en la salud, ¿no? Entonces, hay una amplitud y yo creo que esa manera de hacerlo, pues como se hace en México, también es a nivel mundial, ¿no? O sea, en el mundo podemos ver igual, o sea, el principio activo, las formas farmacéuticas, el dispositivo de ortopedia o a lo mejor, no sé, un medidor de glucosa u otro que vayan saliendo como tal, ¿no? Ahora en la pandemia, pues se pusieron a la venta muchas pruebas rápidas, ¿no? Pruebas inmunológicas, pruebas que eran con antígeno, y bueno, pues para evitarte las colas y para tomar una decisión, pues comprabas tu prueba, si veías algo raro o que daba positivo, pues ya te ibas a hacer la PCR, y entonces, bueno, pues eso pues nos ha ayudado, ¿no? O sea, esa diversidad de formas de patentar dentro de la salud, pues bien nos ha ayudado a elevar las calidades de vida, pero también a actuar de manera inmediata, ¿no? O sea, en casos cuando el cáncer, que es nuestro enemigo a vencer, el monstruo de muchas cabezas, el problema es, dicen, es curable, sí, el problema es que lo detectes a tiempo. Y el detectarlo a tiempo es un hecho fortuito, ¿no? Un cáncer de mama, va la chica a hacerse esa es una exploración, siente algo raro, va a su consulta ginecológica, lo detecta el médico y le hace los estudios y podemos intervenir a tiempo. Pero a veces no, a veces cuando se detecta ya está en fases muy avanzadas y lo único que hay que hacer es paliativos, ¿no? Para mejorar calidad de vida. Y bueno, gracias a todas estas invenciones, algunas de ellas pues pueden tener detectores de tumores, o sea, de tumoraciones, en casos tempranos y en otros, bueno, pues tratar de revertir, ¿no? Dependiendo del tipo de cáncer, ¿no? Pero realmente pues es una amplitud muy grande, o sea, de lo que se tiene en la industria. Sí, bueno, en nuestra experiencia lo que hemos visto es que en el ámbito farmacéutico, por ejemplo, de unos 15 años a la fecha, quizá 20, muchos de los desarrollos mexicanos han tenido que ver con el descubrimiento y el desarrollo de nuevos usos farmacéuticos, por ejemplo, de sustancias ya conocidas, ¿no? Un ejemplo que no es mexicano, desgraciadamente, es el Viagra, por ejemplo. El principio activo se ocupaba para otra cosa, pero alguien en la empresa Pfizer descubrió que servía para algo más, que tenía un impacto muchísimo mayor que el que originalmente tenía. Y este tipo de cuestiones son protegibles. En el caso de México, por ejemplo, también se han desarrollado combinaciones de fármacos conocidos, precisamente, por ejemplo, para evitar el uso de grandes cantidades de uno de ellos, que pueden ser tóxicos, pero que son muy buenos combatiendo algo en específico. Pero cuando uno lo conjunta con algo más, entonces la cantidad baja y por lo tanto, y la efectividad no se pierde, ¿no? Por lo tanto es muy conveniente. También en México existe una gran tradición, por ejemplo, de utilización de principios activos derivados de plantas, por ejemplo, extractos medicinales. De unos 15 años a la fecha existe una tendencia bastante importante en generar este tipo de principios activos naturales que se ha comprobado que pueden ser incluso más efectivos en ciertos casos que la sustancia aislada como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de sustancias que interactúan entre sí y por lo tanto permiten tener una mayor efectividad. De hecho, nosotros tenemos contacto con 2 o 3 desarrolladores relacionados con y también reconociendo que México tiene una gran variedad precisamente de este tipo de plantas con actividades reportadas farmacéuticamente desde hace muchos años, ¿no? El Instituto Mexicano del Seguro Social tenía o tiene, creo, todavía un área que se ha dedicado precisamente al desarrollo de este tipo de fármacos, ¿no? También métodos de diagnóstico, como bien los dijo Julio, son muy importantes. En los últimos 20 años en nuestra institución hemos desarrollado precisamente métodos de diagnóstico muy finos, con alta sensibilidad y especificidad, y que tiene que ver con la detección pronta precisamente de cáncer, por ejemplo, o de otras enfermedades. También hemos desarrollado algunas composiciones vacunales con enfermedades típicas, por ejemplo, una de ellas amiba, entameba histolítica,
De hecho, en México existe un grupo de investigación que es de los más reconocidos en el mundo sobre este tema. Y desgraciadamente, pues una de las cepas más patógenas que existen en el mundo de este tipo de entamoeba, pues es mexicana, ¿no? Es la famosa IMIS 42, me parece, no recuerdo bien el número, pero es un prototipo de modelo biológico que ha permitido el desarrollo de fármacos en este tipo de sentidos. Ahora, en el área alimentaria, pues sí, es obvio que una de las áreas que más interesa es el maíz. Y en los procesos de nixtamalización es una de las tecnologías que más se han desarrollado en el país. Nosotros alguna vez hicimos un estudio en nuestra institución y cerca del 65, casi 70 en algunos años, por ciento de las solicitudes de patente que nosotros presentábamos en el INPI, pues tenía que ver con la cuestión de farmacia alimentaria, ¿no? Y también con el desarrollo, por ejemplo, y extracción de algunos componentes como pueden ser polímeros, ¿no?, biológicos que tienen una gran cantidad de beneficios en la industria, pero que son derivados precisamente de plantas típicas mexicanas, ¿no? Entonces, bueno, los procesos de nixtamalización y de transformación de materias primas típicas mexicanas es una de las áreas más importantes en el país, en lo que nosotros hemos visto, y que son típicamente mexicanas, ¿no? El proceso de nixtamalización es típicamente mexicano y ha tenido muchas transformaciones, también el desarrollo de maquinaria que permite la fabricación de tortillas, por ejemplo, ¿no? Ha ido evolucionando durante muchos años y bueno, no es necesariamente interesante en Europa hasta el momento, ¿no? Conforme lo que nosotros hemos visto, podemos hacer más con este tipo de tecnologías, ¿no? Sí, bueno, yo nada más recuerdo una vez que vi un video de un mexicano que estaba, creo que era en Suiza, no me acuerdo de qué país de Europa, que había inventado su propia maquinita para hacer tortillas, ¿no?, por la necesidad de seguir disfrutándola, y parecía como la de Nespresso, pero le ponen como una bolita de masa y no sé cómo, pero y era joven, ¿no?, el muchacho, así como que ahora sí que la necesidad y la tenacidad del mexicano siempre es aplaudible. Sí. De hecho, la invención mexicana que más patentes tiene es la máquina tortilladora. O sea, de todas las variedades, puede ser Celorio, Verástegui, García, las de Aplastón y Bola, han crecido de una manera importante porque pues ha detonado. Yo creo que la UAM hizo un estudio bastante interesante de todas las patentes relacionadas con las máquinas tortilladoras y pues realmente es fascinante, ¿no? Han salido patentes, modelos de utilidad, a veces algunos diseños industriales interesantes. Sí, y en ese sentido, por ejemplo, y dada también su experiencia, porque sabemos que lleva más de 20 años también en ese ámbito, ¿cuáles han sido, por ejemplo, los inventos o las patentes, pero más que más les ha llamado la atención, ¿no?, que han visto en esos últimos 50 años, por ejemplo? O sea, de las que aquí en México, ¿no?, porque vemos la gran invención, pero ¿cuáles serían, ¿no?, las que más le han llamado la atención, las que más...? Pues es una pregunta compleja. O la más importante. Llegan todas, yo les digo en la oficina, todos los días nos llega algo, tenemos en nuestras manos algo que sabemos que va a revolucionar, y cosas que han revolucionado no solo al país, al mundo, ¿no? Pero no sé, en mi caso, en lo personal, siempre creo que estos procedimientos, estos marcadores cancerígenos que antes requerías de todo un procedimiento para poder hacer una detección, y hoy con una gotita de sangre lo puedes lograr, es increíble. Los antídotos que han sido una maravilla, sobre todo para zonas donde hay o donde la gente moría, ¿no? Cuando era picado por un alacrán, y que se gesten estos antídotos que puedas tener en tu refrigerador y que si te sucede lo puedas tomar y ya no tengas que llegar ni siquiera al hospital, ¿no? O sea, creo que en materia de salud ha habido muchísimas. Las vacunas, yo creo que las vacunas sin duda es algo que ha generado un beneficio mundial, ¿no? Que previene, que nos ayuda a no morir. Y que la humanidad ha estado, pues hoy lo vemos, ¿no?, día con día, en constante investigación, en constante desarrollo para ir mitigando aquellos padecimientos que antes pues no eran curables siquiera, ¿no?, ni siquiera detectables. Pues en los últimos 50 años, pues más o menos es la edad que yo tengo, entonces pues bueno, puedo hablar mucho al respecto, pero yo soy biólogo molecular y mi corazón está ahí en la biotecnología, entonces pues seguramente voy a hablar de algunos de ellos,
Pero en términos generales, en estos 50 años ha habido muchísimo desarrollo tecnológico. Uno de ellos tiene que ver con la computadora personal, ¿no? La PC. Y la historia que tiene que ver con eso tiene que ver con todas estas historias típicas que nos muestran de los inventores natos que están en su casa, en un garage, metidos todo el día. ¿Cuántas películas no hemos visto en el cine donde retratan a los jóvenes en sus garages, ¿no? Haciendo N cosas? Bueno, pues uno de ellos fue el que conocemos todos, Bill Gates, y el que desarrolló el primer sistema operativo que permite que las máquinas computadoras hagan lo que hacen. Y eso fue en los 70s, 80s, ¿no? Y una de las primeras compañías que hizo una de las primeras computadoras fue IBM, ¿no? Y lo hizo con la intención de que esa primera computadora fuera pequeña para que cupiera en el maletero del avión, ¿no? Y eso permitió que sus ventas se fueran al cielo. Fueron de los primeros compañías en el mundo que empezaron con la fabricación de máquinas. Y bueno, ahorita pues tener una PC, una computadora, pues es muy normal, no es tan caro, ¿no? Y bueno, el procesador que ahora tiene el teléfono celular es miles de millones más potente que lo que tenía la potencia de aquellas máquinas, ¿no? Entonces eso refleja más que nada la evolución que ha tenido. La cuestión de telecomunicaciones también, fue en los años 70, 80 fue desarrollado el Internet, ¿no? En el CERN, precisamente fue de las primeras instituciones que desarrollaron. Ya después entiendo que el ejército de Estados Unidos empezó a ocuparlo con mayor amplitud, pero en el CERN fue cuando se gestó precisamente la World Wide Web, ¿no? Que es la WWW, precisamente para poder comunicarse entre varias áreas y que la comunicación fuera más eficiente. Y eso, el impacto que tiene el Internet ahora es innegable. Entonces eso fue generado precisamente en los 70s, 80s. Y en términos de biología molecular, pues bueno, yo puedo hablar de muchísimo, pero quiero restringirme solamente a dos desarrollos que han sido fundamentales en la historia de la humanidad. Uno de ellos precisamente tiene que ver con el sistema de manipulación genética que desarrolló Cohen y Boyer, ¿no? Que fue una patente precisamente que se otorgó en los años 80 a partir en donde el titular es de la Universidad de Stanford. En este desarrollo que se hizo, pues bueno, el típico proceso de manipulación genética. ¿Qué significa esto? Que yo puedo cortar un gene de manera específica y colocarlo en un vector, es decir, en un vehículo, y ese vehículo puede transportarlo y lo puedo producir, ¿no? Y esta producción la puedo yo manipular y la puedo controlar en una bacteria, en un organismo que originalmente no lo hace, pero que yo puedo hacer que lo haga por mí, para que en un reactor, ¿no?, pueda producir miles de millones de fragmentos de una proteína que me interese, ¿no? Y uno de los primeros experimentos que se hicieron fue con una proteína que se llama somatostatina. De hecho, yo sí puedo comentar, y lo quiero comentar en este foro, yo fui examinador de patentes y me tocó la gran oportunidad, ¿no?, de analizar la solicitud de patente de somatostatina precisamente, ¿no? Era una solicitud de patente en papel, ¿no? En aquel entonces se manejaban en papel y se manejaba por legajos, ¿no? Tenía 10 legajos, cada legajo era como de 500 páginas, ¿no? Entonces ahí se escribía precisamente todo el procedimiento y yo estaba tan emocionado, ¿no?, que mis compañeros examinadores me decían, oye, ya tienes que irte a tu casa, no, pero yo tengo que trabajar en estas... Tal que bueno, fue una de las situaciones que tiene que ver con eso, pero el procedimiento que ahora se conoce ha permitido que se produzcan miles de proteínas, entre ellas la insulina, ¿no? La historia de la insulina es otra gran historia y tiene que ver precisamente con este procedimiento tan grande. Y bueno, en términos prácticos, esta patente fue licenciada a muchas industrias, muchas empresas, y la Universidad de Stanford no se hizo millonaria por eso, pero sí fue una de las pioneras precisamente en hacer este tipo de manipulación, que ahora se hace de manera muy sencilla en el laboratorio, afortunadamente, ¿no?, de manera muy cotidiana. Cuando yo estudié la licenciatura y la maestría, pues era una virtud casi de insistir para que las cosas salieran, pero ahora no están así. Y la otra, pues tiene que ver también con la técnica que todo el mundo ahora conocemos, afortunadamente y desgraciadamente por la situación que vivimos en estos 2 años, el famoso PCR, ¿no? ¿Qué es el PCR? Pues es una técnica que permite imitar algo que la naturaleza hace per se, es decir, amplifica genes, ¿no? Nada más que la PCR los amplifica de manera muy específica y el gene que yo quiera, ¿no? La naturaleza lo que hace es duplicar y replicar el ADN y el material genético de manera normal.
Cuando una célula muere o se divide, lo que hace es precisamente este proceso, y de hecho varios investigadores relacionados fueron galardonados con el premio Nobel por describir este proceso y la molécula relacionada con, entre ellos Watson y Crick y demás, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este tipo de conocimientos se desarrolló el PCR, y el PCR, ¿qué permite hacer? Pues bueno, permite detectar la presencia o no de algo a través de que se amplifique un gene. Un gene, imagínense un gene, es el tamaño muy muy pequeño, y entonces era complicadísimo antes de esta tecnología poderlo detectar. Sin embargo, a partir del advenimiento y desarrollo de esto, una de las empresas que estuvo involucrada fue Hoffmann-La Roche, de la cual obtuvo varias patentes en los 80s. Y bueno, ha habido múltiples modificaciones, incluso también ha habido premios Nobel otorgados precisamente a los desarrolladores con eso. Uno de ellos tiene que ver con el uso de la transcriptasa reversa, que ahora es, antes era la normal, pero ahora es resistente a la temperatura por el propio proceso, ¿no? 90 y tantos grados se tienen que utilizar para poder alinear las estructuras genéticas. Pero en términos prácticos, esto lo que permite es detectar cantidades infinitesimales de algo que nos interesa. Y gracias a eso se pudo detectar el COVID, ¿no? El famoso PCR es precisamente lo que ha permitido que nosotros, con arriba de un 99% de certeza y fiabilidad, a partir del PCR, podamos tener la certeza de que tenemos o no la enfermedad, o que somos portadores o no. Y eso ha permitido rastrear la enfermedad y cómo se mueve entre todos nosotros, ¿no? Eso es un gran adelanto, y bueno, eso fue generado en los 80s, se utilizó mucho en investigación durante mucho tiempo, pero ahora afortunadamente, porque eso nos permitió saber dónde estábamos parados exactamente. Sí, no, la población no sabíamos que era un no PCR, sabíamos que era, y ahora ya somos expertos. Qué bueno, ¿no? Pero es una tecnología que se desarrolló hace 20, 30 años, ¿no? Entonces es lo que yo puedo comentar. Muchísimas gracias también, Luis. Okay. Bueno, pues en 50 años voy a comentar pues una invención, primero de manera general, y después me meto a la parte de salud, pues es el Wi-Fi, ¿no? O sea, el Wi-Fi yo creo que se empezó el ímpetu por ahí del año 99 y empezaron a hacer los primeros, digamos, ensayos, pero o sea, el origen de esa invención es muy atrás, ¿no? Quizá a lo mejor es una historia que a mí se me hace romántica, histórica y muy interesante, es de Hedy Lamarr. Hedy Lamarr fue actriz pues de la época de Hollywood dorada, que también se le vincularon a actividades de espionaje, pero también era inventora. Y ella crea algunos conceptos, de hecho hay una patente donde habla de lo que era el Wi-Fi, pero por ahí de los años 40, ¿no? Y entonces como que era algo increíble, pero sin embargo esos principios que ella narra hace que ahora tengamos, o sea, una conexión, pues no ilimitada, pero sí que estemos conectados la mayor parte del tiempo, y ahora vivimos pegados a una terminal, ¿no? O sea, todo mundo está viéndose su celular para contestar mensajes, ver contenidos, para comunicarse con sus seres queridos, para enterarse de muchas cosas, y es algo que nos ha cambiado la vida de una manera dramática, ¿no? O sea, antes les preguntabas, ¿qué pasaría si se te olvida tu celular? ¿Lo hubieras hecho hace 10 años? No pasa nada. ¿Qué pasa si hoy se te olvida el celular? A lo mejor te regresas a la casa, ¿no? Entonces, bueno, está esa parte del Wi-Fi. Ha habido otras cuestiones, por ejemplo, en las tablets hay un sistema, y también en los celulares, el áptico. El áptico combina dos habilidades sensoriales, la vista con el tacto. Y entonces nosotros podemos sentir o percibir que sentimos ciertas, digamos, estructuras, pero básicamente estamos como engañando a la mente y estamos sintiendo pues que estamos rompiendo bolitas, ¿no? Por ejemplo, de un empaque que viene con burbujitas de plástico, o sentir algunas consistencias, pero también podemos tocar, por ejemplo, una guitarra, ¿no? O una batería con los dedos y tener los mismos sonidos. Bueno, en cuestiones de la salud, yo soy químico y bueno, estoy especializado en el área de alimentos y también biotecnología. Yo siempre he dicho que si no hubiera sido químico, hubiera sido médico, hubiera sido ginecólogo. Entonces, en el campo de la reproducción, por ejemplo, la fecundación in vitro, hay muchas patentes involucradas que lo que han hecho es un gran alivio para muchas parejas, ¿no? Algunas parejas que no pueden concebir, ya sea por cuestión masculina o cuestión femenina, ahora sí lo pueden hacer. Entonces, hay formas para colectar el semen, separar los espermas, tenerlos en una, digamos, en una suspensión
poderlos enfriar para preservarlos, poder extraer los óvulos, meterlos a una cajita de Petri en las cuales existe el medio de cultivo para que estén, después hacer la fecundación in vitro y después tener al ginecólogo que va a implementar, ya sea, por lo lugar se ponen tres embriones en la chica, ¿no? Entonces puede ser que se desarrollen los tres y tenga trillizos, que tenga pues dos gemelos, o sea, que tenga gemelos o tenga uno solo o no tenga ninguno, ¿no? Pero da muchas posibilidades y esa parte pues a mí se me hace fascinante, ¿no? O sea, algo que era imposible, que a veces la única opción era la adopción, ahora puede haber esa posibilidad o incluso tener un donador o donadora y entonces aumentar todas esas posibilidades se me hace algo fantástico. El otro que a mí me impactó muchísimo es el Da Vinci, ¿no? Ese robot que son muchas patentes, que puedes hacer cirugía precisa como la urológica, ¿no? Es muy importante que el cirujano sea en los cortes muy preciso, porque donde le falle puede afectar otro órgano o un nervio, por ejemplo, muy sensible, y entonces el Da Vinci es de alta precisión, pero lo que es más impactante es que a lo mejor puede estar en el centro médico un Da Vinci, pero en Guadalajara tengo el cirujano, y entonces a distancia él puede operar, y entonces está el paciente en el centro médico, pero el cirujano está en Guadalajara. Y eso a mí se me hace fantástico, ¿no? O sea, lo que antes tendría que él viajar en avión o a lo mejor traer un cirujano del extranjero para que hiciera eso. Y el otro sería el corazón artificial, ¿no? Que al momento que alguien, pues ya su corazón no está funcionando y hay que intervenirlo, es necesario pararlo, pero pues decir, paras el corazón, matas al paciente. Ahora ya no. O sea, paras el corazón, pero lo conectas a un corazón artificial para que siga viviendo, mientras los cirujanos, o sea, componen ventrículos, arterias y otras cosas, ¿no? Entonces, eso se me hacen interesantes. Y hay una, de las cosas que hemos llevado en la UNAM, algo que se me hizo importantísima, que es una investigación que hizo el doctor Alagón, y fue con crear un antídoto para la araña violinista, una investigación de 12 años. Esta araña es muy pequeñita, pero su piquete es con una potencia mayor al de la serpiente, al de ciertos otros insectos, y bueno, el veneno lo que hace es consumir o atacar directamente a los glóbulos rojos, provoca una coagulación excesiva y se empieza a gangrenar. Y entonces pues hay que intervenir rápido o de plano amputar. Pero esta investigación que se hizo con una filial de Silanes, el Instituto Bioclon, una larga investigación de 12 años, permite que alguien que le pique, ponerle este antídoto y poder frenar, o sea, este avance, y eso, pues a mí se me hace, digamos, algo sorprendente, y que es mexicano, pues que tendríamos que pensar en amputar, o inclusive, pues hasta dormir el paciente, ¿no? Si ya de plano el avance del veneno es muy grande. Entonces creo que en 50 años, pues en todas las ramas del conocimiento han crecido de manera importante, pero también en la medicina, ¿no? O sea, hay cosas que antes los pacientes se tenían que, pues teníamos que decidir darle una mejor calidad de vida esperando un desenlace, y ahora pudiera haber una esperanza, ¿no?, de sobrevivencia. ¿Y Eulalia? Pues bueno, ya como lo mencionaban, hay muchísimas en todos los campos tecnológicos, todos los días vemos algo nuevo. Ya llevamos desde el ámbito de las telecomunicaciones hasta la medicina, y creo que estas invenciones que van desarrollándose todos los días van cambiando, ¿no? Los autos eléctricos, el que justo ya puedas hacer cosas a distancia, la cercanía del mundo a través de un teléfono, el reconocimiento facial que hoy existe, ya no tienes que teclear ninguna contraseña, hoy automáticamente tu teléfono puede reconocerte a ti. Entonces hay muchísimos en distintos ámbitos, creo yo. Sí, y ante todo ese panorama que ustedes han estado describiendo en todo ese capítulo, a futuro, ¿qué prevén, ¿no?, con ese avance tecnológico que va a paso de gigante? Porque como decían, ¿no?, desde los 70, 80, pero es a paso de gigante, ¿no?, y cada vez más el avance tecnológico es impresionante. ¿Qué futuro prevén en este caso, como para cerrar, digamos, ya esa parte de nuestra... Bueno, consideramos desde este lado que
que las innovaciones existen, seguirán existiendo, pero además que hay innovaciones incrementales, ¿no? Hoy lo vemos con el caso de la pandemia, ¿no? Puede ser que sean cosas que fueron descubiertas hace mucho tiempo, pero que requieren mayor innovación para poder facilitarles, que sean de fácil acceso. Todo va a ir evolucionando a siempre encontrar algo que solucione el problema que la sociedad se encuentre, ¿no? Creo que este mundo de la protección y de la innovación, de la protección, pero que surge en la investigación y el desarrollo, tiene mucho futuro. Las universidades, los centros de investigación son pilares relevantes en este mundo, ¿no? En términos académicos, cuando uno hace análisis de cómo ha evolucionado precisamente el conocimiento, simplemente en el área farmacéutica de vacunas, por ejemplo, ya con toda esta información que tenemos todos con respecto de la pandemia y aquellas otras pandemias que sucedieron en el pasado, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que cuando surgió el problema a que se resolvió, pudieron pasar algunas décadas o incluso cientos de años, ¿no? Un caso muy claro ahí tiene que ver con la primera pandemia, con la peste bubónica, ¿no? Yersinia pestis, que es una bacteria que provoca la enfermedad, espectacular, ¿no? Y que en aquellos entonces, pues bueno, no se tenía el más mínimo conocimiento ni de qué la provocaba, ni qué pasaba y demás, solamente veía que la gente moría y demás, hasta que 40 o 50 años después empezó a medio controlar por una cuestión mínima del comportamiento propio de la bacteria y con algunas actividades que las personas en aquel momento, 1700 y tantos, comenzó a hacer en términos de salud, ¿no? Y eso permitió dar una base precisamente para lo que vino después, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el siglo que estamos viviendo y a mediados del pasado, pues bueno, se ha visto que esta brecha se ha reducido bastante, ¿no? De 100 años se ha reducido a 50 o a 40 y ahora se ha reducido a 3, 4, ¿no? Por ejemplo, simplemente el hecho de los desarrollos de vacunas con COVID, por ejemplo, es un gran ejemplo actual en el que hemos visto que en menos de 2 años se han podido desarrollar vacunas utilizando plataformas que se habían desarrollado, por ejemplo, desde hace como unos 5 o 7 años, ¿no? En el caso de la plataforma de Moderna, que utiliza precisamente RNA, se desarrolló hace máximo unos 10, 8 años, ¿no? Y a partir de ello ya se pudo obtener un resultado más tácito, ¿no? Más real, ¿no? Y que funciona, ¿no? Para que eso pasara en el siglo pasado con otras, por ejemplo, con sarampión, con incluso viruela, porque el viruela es un ejemplo muy clásico de aquellas enfermedades desastrosas que casi eliminan y exterminan a la humanidad, pero que gracias al desarrollo que se hizo durante décadas o cientos de años, ¿no? Se pudo obtener una vacuna. Hasta apenas el siglo pasado, la viruela se considera como extinta del planeta, ¿no? Precisamente por todo este tipo de desarrollos y también así la polio. Sin embargo, hasta hace unos meses, algunos países han empezado a reportar brotes de polio de nueva cuenta, ¿no? Por ejemplo, desgraciadamente. Entonces, bueno, con esto ejemplifico precisamente la evolución que ha tenido el conocimiento. Y bueno, estamos ante la perspectiva en esta época precisamente de tener una brecha mucho más corta, ¿no? En todos los desarrollos tecnológicos. Estamos viendo ahora el advenimiento de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial, uno se mete en el celular y uno empieza a buscar y de repente empieza a recibir noticias de cosas que uno buscó, ¿no? Y eso tiene que ver con, caramba, me está leyendo a la mente, ¿no? O sea, empieza uno a escribir y el celular empieza a escribir por uno, ¿no? Caramba, ¿cómo hace esto? Tiene que ver con una cuestión de inteligencia artificial. Ahora también con el advenimiento del gran problema que tenemos en la humanidad, no es la salud, sino precisamente el cambio climático, ¿no? Hasta hace apenas unos meses, ya un panel internacional de científicos muy reconocidos ya dio por hecho y hay evidencia científica contundente de que el cambio climático existe y que hay que hacer algo ya para poder seguir viviendo en este planeta como estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? De lo contrario, pues bueno, estamos enfrentando una situación muy problemática. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? Pues muchísimo. Una de las cosas que se han empezado a implementar son precisamente tratar de encontrar sustitutos a la gasolina, por ejemplo, que es uno de los principales problemas. De unos 2 años para acá, una de las empresas más típicas que ha tenido que ver con este tipo de desarrollos es Tesla, ¿no? Donde fue una de las primeras que empezó a producir coches eléctricos, ¿no?
también otras marcas obviamente, pero este es más 100% eléctrico, y también tiene que ver con mecanismos que permiten la autonomía del vehículo como tal, ¿no? Previniendo accidentes, siendo más eficiente en el consumo energético y demás. Y eso es algo que llegó para quedarse, ¿no? Ahora ya todas las marcas de automóviles que ustedes quieran están anunciando este año en el que viene la llegada de modelos 100% eléctricos o que utilizan muy baja gasolina y que permiten tener un rendimiento semejante o mayor al que tenían aquellos automóviles que utilizaban gasolina, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de tantos que podemos poner. Y también la otra que tiene que ver con la cuestión de terapia génica, ¿no? La terapia génica es una tecnología que se ha venido desarrollando en los últimos 20 años. ¿Y esto qué significa? Significa, por ejemplo, que si uno tiene una enfermedad genética que fue heredada, como puede haber otras, o muchas desgraciadamente, ¿no? Se pueda curar, ¿no? Porque ahora las personas que tienen este tipo de enfermedades, pues por el bajo desarrollo tecnológico que existía, estaban condenadas a vivir cierto tipo o con cierta calidad en el que la enfermedad empezaba a desarrollarse y demás. Ahora estamos en el umbral de tener soluciones que permitan resolver esos problemas persona por persona, es decir, un tratamiento personalizado de cada una de estas padecimientos y que permiten incrementar el tiempo de vida de las personas. Y también es obvio, ahora antes de los años 50, 40, era muy típico que las personas vivían 40, si vivían 50 años era porque algo pasó extraordinario. Y ahora, pues bueno, yo no me da pena decir que tengo más de 50 años y estoy aquí, ¿no? En buenas condiciones, eso creo. y bueno, tengo una perspectiva de vida más alta todavía. Y eso pasa con toda la población mundial. Entonces, eso es resultado precisamente de todo esto, ¿no? Y para terminar, pues bueno, yo siempre he dicho que hay dos factores en términos biológicos que nos ha permitido a la humanidad permanecer en este planeta. Uno de ellos tiene que ver con el descubrimiento de los antibióticos, ¿no? Antes la gente moría, en la Primera Guerra Mundial se tienen reportes de que los soldados no se morían por las balas, se morían más por las infecciones causadas por las balas, ¿no? Después surgieron las sulfas, que fueron los primeros antibióticos, y eso empezó precisamente a revertir todo este efecto de malignidad que existían con las heridas, ¿no? Y también con los procedimientos de asepsia y demás. Y la segunda tiene que ver con las vacunas, obviamente, ¿no? Las vacunas nos han permitido tener unas mejores condiciones para poder enfrentar este tipo de enfermedades que son típicas de los animales, de nosotros como seres humanos, y que gracias a ello nos ha permitido conservar el estado de salud y seguir todavía vivos en este planeta, ¿no? Entonces, eso es algo que es importante mencionar. No, y relevante. Y para terminar... Ok, pues yo lo veo bajo una visión prospectiva, digamos, un futuro ideal, ¿no? Un futuro positivo. Digamos, muchas tecnologías que antes permanecían de una manera aislada, ahora se han integrado, ¿no? Ahorita Luis pues mencionó la parte de la inteligencia artificial, está también la robótica, las cuestiones de la digitalización, esta que se llama la producción aditiva o la impresión 3D, todo eso, pues nos ha ayudado, por ejemplo, a industrias, por ejemplo, la de la construcción, donde antes tardabas mucho porque el proceso constructivo tiene ciertas cuestiones que pueden hacerse en una parte semi-industrial, pero la mayor parte es como artesanal, porque prácticamente los albañiles realizan una labor artesanal cuando van a poner un colado, cuando van a hacer algo. Ahora se puede reducir, ¿no? Con esa impresión aditiva, pues en los Emiratos hicieron el primer edificio ya hace algunos años, que es pequeño, pero se hizo con esa impresión aditiva que salió carísimo, pero eso, o sea, yo creo que a través del tiempo, con la economía de escala, esto pues nos va a ayudar. Me imagino pues también, no sé, de que ahora pues era un problema que tuvo Apple en su momento, cuando le preguntaron, oye, ¿qué apps estás desarrollando? Ay, pues de juegos para tal cosa, para comunicarte más rápido por teléfono, dictado de voz, y como que le dijeron, ¿y para la salud no tienes nada? Y cuando les preguntaron, ¿cómo que para la salud? Dijeron, y la salud no lo hemos visto. Y empezaron a desarrollar ciertos aditamentos que se pueden integrar al celular, y entre ellos pues está el medidor de glucosa, ¿no? Que también el estarse monitoreando la glucosa pues ha sido un gran avance para países que tienen una pandemia permanente como somos nosotros de obesidad y de diabetes, ¿no? Todo el tiempo nos habían dicho los médicos que nos mintieron
es que tú tienes diabetes por cuestión genética. Esa es una parte, pero también la puedes desarrollar por la cantidad de azúcar, de carbohidratos que te estás metiendo, que llega un momento que el páncreas ya en sus islotes de Langerhans que producen las células betas que hacen la insulina, ya no van a poder. Y entonces vas a tener que forzarlo y estarte monitoreando tanto por piquete o hay esos pulseritas permanentes que la vas checando con un monitor, te va ayudando, ¿no? Entonces, yo imagino que en el futuro el celular vas a poder hacer una química sanguínea completa, ¿no? O digamos un perfil hormonal o un perfil tiroideo, pero nada más, ¿no? O sea, compras tu aditamento, lo pones, tienes tu resultado, se lo mandas a tu médico y tu médico a lo mejor hasta por teleconferencia te puede decir, oye, pues tal cuestiones. Se espera también que los medicamentos estén ya personalizados, ¿no? Con las cuestiones de la ingeniería genética, la biología molecular, para quitar esos efectos adversos, porque aunque somos seres humanos y tenemos un organismo similar, podemos ir teniendo ciertas complicaciones, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, en el caso de las sulfas, pues ha sido un gran avance, ¿no? Pero hay gente, por ejemplo, en mi caso yo no puedo tomar sulfas. Entonces, pues sí me han dicho, oye, pues se han salvado muchas vidas, pero efectivamente hay gente que le pueden afectar. Entonces ya se pueden desarrollar medicamentos hechos a la medida. Pero la otra parte que veo es que tenemos que aprender a convivir con la innovación, porque tenemos un retroceso social. Y ahora que estamos conectados todo el tiempo, estamos humanamente más desconectados. A veces, si yo digo, siendo docente, veo que mis alumnos, por ejemplo, les preocupa más lo que la carita que le pusieron en el Face o que le pusieron en WhatsApp, que si no ve las dos palomitas, empiezan a entrar como es que no me está contestando, de ansiedad, y de repente, pues, no sabe qué hacer, ¿no? Y tenemos en una reunión, por ejemplo, de que tenemos una generación de que no nos hemos visto 10, 15 o 20 años de la secundaria. Tú creas, o sea, el evento presencial y de repente todo el mundo está con el celular y dices, oye, tenemos 15, 20 o más años de no vernos y no estamos, o sea, no estamos conviviendo, ¿no? O gente que te está hablando y que está chateando en otro momento. Entonces, socialmente tenemos un retroceso. Ahora con la pandemia, o sea, nos tocó, pues, dar clases a distancia. Y yo lo veía, por ejemplo, en una parte positiva, ¿no? La gente de universidad, de preparatoria, seguir con sus clases. Lo veía muy negativo para los chiquitos de preescolar y los primeros 3 años de primaria, donde tener a un niño sentado en una computadora para aprender a deletrear o un color, pues lo podía hacer por un ratito, ¿no? Pero después quería salir corriendo y entonces eso, o sea, tenemos que aprender a convivir con las innovaciones, porque tarde o temprano vamos a tener a lo mejor robots domésticos de forma ginoide o androide platicando con nosotros y va a ser algo terrible, ¿no? O sea, el autismo yo creo que se ha expandido, o sea, hay gente que se ha vuelto totalmente autista porque está en su mundo, o sea, en el celular y es necesario, o sea, que convivamos de otra manera, o sea, podemos usar toda la tecnología para la educación, para acortar distancias, en el caso de la pandemia, cuando perdíamos un ser querido y no podíamos estar presencialmente, pero sí podíamos estar presencialmente, o sea, en la distancia. Bueno, eso nos podía acercar, ¿no? Podíamos seguir, digamos, el duelo de nuestros familiares o de nuestros amigos, estar en la sala de velación, pero estábamos de una manera virtual, pero sabía la familia que estábamos con ellos, a que no hubiéramos llegado jamás, ¿no? Y entonces esa parte, pues tenemos que mediarla, o sea, va a haber un momento, que tenemos que poner esa balanza y a mí no me gustaría un mundo como concluye la historia de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, ¿no? De repente un niño sale gritando, dices que acabo de ver un monstruo y voltea y era un pájaro. Entonces creo que los avances científicos, tecnológicos, nos han mejorado la calidad de vida, pero también tenemos que aprender a convivir con ellos para que realmente, o sea, nos complementen y no sustituyan, por ejemplo, la compañía humana, ¿no? Así es.
No, pues les agradecemos muchísimo, ha sido un placer compartir esta mesa con ustedes, estar dialogando de este tema tan importante de las patentes que como nos damos cuenta, o sea, cuestiones tan insignificantes, ¿no? O como pues una televisión a color, una tecnología, algo que se creó en un garaje tan chiquitito, cómo puede ser a la larga, ¿no? Y a medio y largo plazo un importante invento, un importante descubrimiento no, ya hemos aprendido que no, pero un importante invento en el que sí es para también en algunos casos salvar vidas, pero para otros también acercarnos y también tener en cuenta que nos pueden también alejar, ¿no? Como los pros y los contras. Y pues para ello les agradecemos también mucho a los que nos han estado acompañando en este capítulo de patentes y les animamos para que nos acompañen en los demás capítulos que siguen de esa plataforma de InnovaPris. Muchísimas gracias y hasta luego a todos.